Muy buenas tardes, en esta ocasión socializaremos la propuesta de localización de sedes en Sudamérica de la empresa XYZ SAS, propuesta realizada por César Augusto Gamboa y quien les habla Henry Estrada. Los objetivos de esta pues es determinar la mejor opción para la ubicación de nuevos sedes en Sudamérica en los países como Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Explicaremos los datos suministrados por nuestra empresa y justificaremos los métodos utilizados. Bueno, este informe pues se realizó de acuerdo a la información suministrada por nuestra empresa, la cual contempla los requerimientos de los países elegidos, las ciudades de interés, la demanda de producto, las vías de acceso, las tasas de impuestos y los manejos de desechos. Pues en base a esta información realizaremos los estudios correspondientes utilizando dos métodos, el cual es el centro de gravedad y la ponderación de factores. A raíz del análisis de los datos, pues daremos una propuesta a la gerencia para la ubicación de estos nuevos sedes. Esta es la información suministrada por nuestra compañía, en donde vemos la localización de las ciudades en los países en coordenadas en el plano cartesiano respecto a la capital y la demanda de unidades por semana a vender. Vemos más información. Esta información la utilizaremos para hacer la ponderación de factores y esta tablita es la que nos da los porcentajes de participación de cada uno de los ítems en la información. Bueno, para el centro de gravedad utilizaremos una fórmula que vemos acá. Reemplazaremos los valores y graficaremos en el plano cartesiano. Como vemos acá, de acuerdo al centro de gravedad en el país Colombia, en nuestro país, reemplazando los valores de la fórmula nos da que la mejor opción para instalar el SEDI es en el punto menos 106.91. Como lo vemos aquí ubicado, la ciudad más cercana a este punto, como observamos, es Medellín. Entonces Medellín sería la mejor opción para instalar nuestro nuevo SEDI según el método de centro de gravedad en Colombia. Para Argentina, como vemos, realizamos la misma gráfica, el mismo procedimiento y lo graficamos en el plano cartesiano, ubicando las tres ciudades como es Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. Vemos que el SEDI o las coordenadas que nos da es 1 menos 95. Ese punto está, la ciudad más cercana es Buenos Aires, entonces Buenos Aires sería la ciudad elegida a instalar nuestro SEDI en Argentina de acuerdo al centro de gravedad. En Brasil hacemos exactamente lo mismo, ubicamos la ciudad de Brasilia, la capital, Río de Janeiro y Sao Paulo. Como vemos nuestro punto, nuestro SEDI nos dan las coordenadas 135 en el eje X y menos 731 en el eje Y, ubicándolo en la ciudad más cercana que es Sao Paulo. Sao Paulo sería la ciudad elegida para nuestro país de Brasil. En Chile, vemos que el punto de nuestra ciudad nos dan las coordenadas menos 21, 36, como lo vemos acá, ubicado a la ciudad más cercana, que en este caso es Santiago, su capital. Santiago sería la ciudad elegida de acuerdo al método de centro de gravedad. Buenos días, mi nombre es César Augusto Gamboa y yo les voy a sustentar el método de ponderación de datos. Bueno, en el método de ponderación de factores se analizaron tres variables. Esas variables son vías de acceso, impuestos, instalaciones para manejo de desechos en cada uno de los países que se tiene planeado abrir alguna de las plantas. En cada una, pues, cada una de estas variables tiene una calificación de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Entonces decimos que las vías de acceso, ejemplo en Colombia, son regulares en la ciudad de Bogotá, en Buenos Aires son buenas, en Brasil, en Río de Janeiro son buenas y en Chile son malas, por nombrar algunas. El porcentaje de impuestos en Cali, en Colombia, son las más baratas. En Argentina, en Rosario son los impuestos más baratos. En Brasil, aunque son casi en promedio igual de caros en todas las ciudades, como que el más barato en Río de Janeiro. Y en Chile
los más baratos son en Valparaíso. Digamos que esta es la información que nos brinda el precio y sobre esta información en la que se va a trabajar. Las instalaciones para el manejo de desechos, digamos que se va a tener, se tiene en cuenta si están cerca, lejos o en la ciudad. Digamos en Colombia, en Barranquilla están lejos de la ciudad. En Argentina, en Mar del Plata están lejos de la ciudad. En Brasil, en Sao Paulo están en la ciudad. En Chile están lejos de la ciudad. Para estas tres variables, en cada una de las ciudades se les va a dar una calificación, se van a ponderar de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Entonces decimos que en vías de acceso van a tener un peso de 50%, los impuestos un peso del 20% y las instalaciones para el manejo de desechos el 30%. Digamos que sumados nos dan el 100%. Vías de acceso. Si son buenas, regulares o malas. Si son buenas se les da una calificación de 5. Si son regulares una calificación de 3. Y si son malas una calificación de 1. Los impuestos, si son menores al 10%, 5 puntos. Si son entre el 10 y el 20%, 30 puntos. Mayor a 21, 1 punto. Instalaciones de desechos en la ciudad 5 puntos. Cerca de la ciudad 3 puntos. Y lejos de la ciudad 1 punto. La ponderación de factores. Vamos a analizar algunos ejemplos, no los vamos a analizar todos por tiempo, pero digamos que en anexo a este informe se les va a entregar una hoja donde se hicieron los cálculos y se podrán apreciar en detalle. Digamos, la ponderación de factores en Colombia. Digamos que, ¿cómo es el procedimiento? Aquí tenemos los datos suministrados por la empresa en el primer cuadro. En el segundo cuadro vamos a multiplicar entonces se multiplica el impacto, la participación del impacto, que es un porcentaje, aquí lo convertimos, por las calificaciones a vía de acceso. Digamos que en Bogotá las vías de acceso son regulares, se va a multiplicar este participación de impacto por la ponderación de vías de acceso y nos da como resultado 1.5 para la ciudad de Bogotá. Para los impuestos 0.2, que es el peso 2%, por la calificación y nos da 0.2. Las instalaciones de desechos, el porcentaje es del 3%, y en la calificación y nos da el 1.5%. Eso lo sumamos y esa es la calificación total. Esos resultados los sumamos y esa es la calificación total. Eso mismo lo hacemos con las demás ciudades. Vemos que aquí la ciudad más alta, la calificación más alta en vías de acceso, impuestos e instalaciones de desecho fue la ciudad de Medellín, con una calificación de 4.6. Esto en Colombia, o sea que la ciudad en ponderación de factores elegida o con más alta calificación para la instalación del CEDI es Medellín. En Argentina son 3 ciudades: Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata. Igual tiene una ponderación, unas calificaciones de acuerdo a la tabla. La más alta fue la ciudad de Rosario con 4.4. En Brasil, la ciudad más alta, la calificación más alta la tuvo Río de Janeiro. Como les digo, aclaro, es únicamente en ponderación de factores. En Chile la calificación más alta la tuvo Valparaíso. Aquí está un poco resaltado el verde, pero la calificación más alta la tuvo Valparaíso con 4.4. Igual se siguió el mismo procedimiento. En Colombia son 4 ciudades. En Chile, Brasil y Argentina son solo 3 ciudades. ¿Qué hallazgos se hicieron o se notaron por los métodos de centro de gravedad y ponderación de factores? En Colombia, en el centro de gravedad, la ciudad que más se ajustó a la investigación es Medellín. En Buenos Aires, en Argentina, Buenos Aires. En Brasil, Sao Paulo. Y en Chile, Santiago. Esto en el método de centro de gravedad. En el método de ponderación de factores, coincidió que en Colombia la ciudad más apropiada para la instalación del CEDI
es Medellín. En Argentina, Rosario, aquí ya cambiamos con respecto al método anterior o centro de gravedad. En Brasil, Río de Janeiro. En Chile, Valparaíso. En Argentina, Brasil y Chile no coincidieron. Las ciudades en Colombia sí. Propuesta de localización. De acuerdo a los dos métodos de evaluación, se llegó a la siguiente conclusión, y esta es la propuesta que tenemos para la empresa de X, Y, Z, SAS para la ubicación de sus plantas en Colombia. Dado que en los dos métodos nos dio que es más viable la ciudad de Medellín, decidimos tomarla como sede para la instalación del centro de distribución, ya que la ponderación de los factores, su calificación fue la más alta en cuanto a vías de acceso, disposición de desechos, solo superada por Cali en materia de impuestos. En cuanto al centro de gravedad, es la coordenada más cercana a Medellín y se tomaron entonces en cuenta los resultados de la ponderación. O sea que queda como postulante Medellín, como opcionada, la más opcionada. En Argentina, Buenos Aires, porque en Buenos Aires la ponderación de los factores la dan como segunda, ya que los impuestos son más altos, las vías de acceso y la disposición de desechos son calificaciones más altas. Además, el centro de gravedad por su cercanía con la ciudad determinan que es la mejor opción para la construcción del CEDI. En Brasil, la ciudad escogida fue Sao Paulo. ¿Por qué? La ponderación de los factores queda como segunda opción, pues las vías de acceso son regulares y los impuestos no son muy altos. La disposición de los desechos dentro de la ciudad. La evaluación del centro de gravedad queda muy cerca de esta ciudad y es la más cercana a la capital, a su capital, o sea, Brasilia. Santiago. La ponderación de los factores la coloca como segunda opción, aunque los impuestos son más económicos en Valparaíso. Es capital, por eso la ponderación es alta en cuanto al centro de gravedad, ya que las coordenadas resultantes lo ubican cerca de Santiago, por lo cual es más conveniente ubicar el CEDI en esta ciudad, aparte de que es capital. Recomendaciones. Adicionar los métodos que se utilizaron para el estudio, que son el centro de gravedad y ponderación de factores, se recomienda hacer otros estudios, puesto que en Brasil, Chile y Argentina nos dio ciudades distintas. Se recomienda hacer otros tipos de evaluaciones, como carga por distancias, puntos de equilibrio, transporte o el método Delphi. En cuanto a conclusiones, los métodos expuestos no son concluyentes. Por este motivo es imprescindible la aplicación de otros métodos que permitan tomar una decisión sobre cada una de las plantas a localizar, sobre todo en los países de Brasil, Argentina y Chile. Aunque en Colombia los dos métodos dan como resultado que la ciudad más adecuada para la selección del CEDI es Medellín, no solo se deben tener en cuenta esta coincidencia para la toma de la decisión. Los resultados de los otros países no son homogéneos, teniendo en cuenta las coordenadas y la ponderación de factores. Se debe tener en cuenta otros resultados de tipo cuantitativo que permitan otras valoraciones numéricas. Entonces espero que esta presentación haya sido de su agrado y que tengan en cuenta nuestras recomendaciones y así como el estudio realizado. Muchas gracias.